¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento de Televisión Canaria, además el último programa de la temporada porque la actividad parlamentaria ha concluido en la Cámara, por lo que tenemos de legislatura tras el pleno de esta semana. Un pleno que ha servido para hacer balance de estos 4 años de gobierno por parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo. Han valorado positivamente la estabilidad del pacto, la capacidad de afrontar circunstancias adversas. La oposición ha vuelto a dar un suspenso a la gestión al equipo de Ángel Víctor Torres. Y la convocatoria de elecciones ya se ha aprobado en Consejo de Ministros. El día 4 de abril se disuelve la Cámara y queda activa la Diputación Permanente hasta que comience a trabajar el nuevo Parlamento que salga de las urnas. Esta ha sido, según el presidente de la Cámara, una legislatura para la historia. Hemos hecho un repaso de estos años con el presidente Gustavo Matos, que va a estar en el cargo hasta ser relevado por el nuevo presidente o presidenta de la Cámara. Pero además en el Pleno se ha hablado de salud mental. Sí Podemos Canarias ha preguntado al consejero de Sanidad sobre acciones que el Gobierno lleva a cabo para garantizar la atención en salud mental a los más jóvenes en los centros de salud. El consejero dice que se siguen incorporando psicólogos a este nivel sanitario para abordar el aumento de enfermedades mentales en los jóvenes. Y más de 120 entidades, entre colectivos, asociaciones y federaciones, se suman a un manifiesto que pide al Gobierno de Canarias que haga una apuesta firme para mejorar la educación afectivo-sexual de los niños y niñas en Canarias. Se ha presentado esta semana en la Cámara Regional. El análisis del papel de la mujer, su visión en los ámbitos de la comunicación, centró este encuentro. Comunicadoras, el cuarto poder, lo organizó la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, BPV Canarias, y se celebró también en la sede del Parlamento de Canarias. Y además allí también se ha presentado el documental 40 años del Parlamento de Canarias, un recorrido por la historia del parlamentarismo en las islas a lo largo de estas 4 décadas. Va a ser emitido por esta casa y luego les vamos a mostrar un adelanto. Bueno, nuestro último invitado de esta serie de programas es el diputado del Común, el comisionado especial del Parlamento para la Defensa de los Ciudadanos. Acaba de presentar su informe, en poco tiempo expira su mandato y también con él hemos hecho balance de estos años. Bueno, pues vamos ya con la última entrevista del programa Parlamento de este periodo porque se acaba la legislatura y para terminar, pues nuestro invitado es el diputado del Común, Rafael Llanes. ¿Qué tal, señor Llanes? Bienvenido. Hola, buenos días. Al que invitamos además en un momento en el que prácticamente encara la recta final también de su mandato de 5 años. Esta misma semana ha estado en el Parlamento, pues haciendo una especie de balance de lo que han sido estos 5 años, bastante intensos además en la Diputación. Sí, efectivamente, el diputado del Común es elegido por un plazo de 5 años para que no coincida con las legislaturas. Yo fui elegido en el último año del gobierno anterior y ahora el 22 de junio se cumplen los 5 años. Ha sido en primer lugar ha sido un honor. Y en segundo lugar, una experiencia muy bonita, porque yo siempre he dicho que defender a las personas más débiles pues es la tarea más hermosa que puede hacer un responsable público, ¿no? ¿Está usted convencido de que quizás la Diputación del Común, que siempre ha estado ahí, el defensor del pueblo, es una figura conocida, pero que después de estos 5 años se conoce más por parte de los ciudadanos? Nosotros hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, en acercarnos a la ciudadanía, no estar en el despacho esperando que alguien se queje y como consecuencia de esa queja actuar, sino hemos estado presentes en la sociedad. Entonces estamos pendientes de lo que está en los medios informativos o en las redes sociales y cuando percibimos que puede haber una vulneración de derechos, pues actuamos de forma inmediata. Y eso creo que ha hecho que nuestra institución sea más conocida y por tanto sea más utilizada por la ciudadanía. En el Pleno del Parlamento esta semana un diputado decía, bueno, si suben las quejas, ¿es que aumentan los problemas o es que la institución es más conocida? Bueno, es difícil determinarlo, pero evidentemente si las personas no saben que el diputado del Común, la Diputación del Común, existe para resolver o intentar resolver los problemas que ellos tienen con la administración, pues al final lo que hacen es quejarse mientras se toman un cortado en el bar y no donde deben hacerlo, que es en la Diputación. No es lo mismo una queja de un ciudadano que la queja se la lleve pues una voz autorizada, nada menos que el órgano asesor del Parlamento para ayudar a los ciudadanos, ¿no? Sí, ayer mismo me llamaba una madre
tiene su hija una enfermedad rara, impronunciable el nombre, pero es gravísimo. Y bueno, pues me trajo la documentación a mi casa y tengo previsto una reunión con el consejero de Sanidad, porque hay asuntos como este que son urgentes y son importantísimos, y entonces hacemos una gestión personal y rápida e inmediata, y no una carta que sale de la Diputación, que le llega al consejero, que después es estudiada por el servicio jurídico, que después nos responde, y esa persona sufriendo una situación difícil. La Diputación de Común elabora un informe anual, hace nada pues lo presentaba en el Parlamento, luego en comisión se detalló por partes y de nuevo se vuelve a concluir que las críticas, las quejas en dependencia siguen siendo las más destacadas, ¿no? Sí. Bueno, las quejas de la Diputación del Común, la inmensa mayoría son de las políticas sociales. ¿Por qué? Pues porque a nosotros viene la parte más débil de la población, es decir, a nosotros no vienen los industriales o los empresarios que quieren cambiar la RIC o para nuevos suelos turísticos. A nosotros, ¿quién nos viene? Pues la persona que no le llega la dependencia, la persona que no le llega la PCI, la persona a la que no le llega la pensión de viudedad, es decir, lo básico. Por tanto, las principales son dependencia, discapacidad, ayudas sociales, seguridad social. Esas son las más importantes. ¿Por qué? Porque esas son las personas a las que nos debemos. Claro, y luego hay un asunto, el de la vivienda, que está empezando a afectar, y además no solo a las personas más vulnerables, y se señalaba en el pleno de esta semana también a familias de rentas medias que directamente no están logrando una vivienda para vivir en condiciones dignas, el precio de los alquileres está por las nubes, es dificilísimo comprarse una vivienda. Esto ya adquiere un carácter de problema social grave en Canarias, ¿no? Es un problema estructural. Yo diría que el problema más importante estructural desde el área social que tiene Canarias es la vivienda, y por eso hemos iniciado una actuación de oficio. Ya los 7 cabildos nos contestaron, ya nos contestó la mitad de los ayuntamientos, 44, los que no han contestado están requiriendo información. Queremos conocer la situación de cada municipio y de cada isla para hacer un documento, un informe extraordinario en el que vamos a valorar la situación, pero lo más importante, vamos a proponer posibles propuestas de mejora para esa situación de falta de vivienda. Y sobre esto te voy a hacer dos reflexiones. Uno, para que la administración pública pueda garantizar el artículo 46 de la Constitución, que es el derecho a la vivienda digna, la única posibilidad, única, es que la administración pública tenga un parque de vivienda público amplio. Nosotros ya hemos dicho cuánto, el 1,5% de la población, es decir, 33.000 viviendas. ¿Cuántas tenemos hoy? 16.200, 12.000 del Instituto Canario de la Vivienda, 4.200 de Visocam, totalmente insuficiente. Pero si miramos nuestra situación es que en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas públicas que estaban en régimen de alquiler, se vendieron a sus inquilinos. Por tanto, digamos, fue una medida social contra la que no tengo nada. Pero claro, si se toma esa medida social, había que haber actuado paralelamente construyendo otras 20.000. Y entonces hoy tendríamos 33.000 viviendas que son, digamos, mañana se produce un desahucio. Yo continuamente nos llaman para esas situaciones, llamamos a los alcaldes la verdad que todos se preocupan en primera persona, pero claro, muchas veces me dicen, mira, es que no hay, ahora mismo no hay viviendas en el municipio, y bueno, el Instituto Canario de la Vivienda se las ve y se las desea para dar una respuesta. La solución es tener un parque de vivienda público, y para eso es necesario que la ley diga que está prohibido vender la vivienda pública de alquiler, como ya lo tiene el País Vasco. El País Vasco tiene una población similar a la nuestra, tiene 50.000 viviendas públicas de alquiler, y con una ley que dice que no se vende la vivienda pública a nadie, ni a los fondos de inversión, ni a los inquilinos, porque el objetivo de la vivienda pública en alquiler es que sea temporal. Por supuesto, esa temporalidad puede ser toda la vida,
puede ser. Pero no quiere decir que el hijo la herede. No, no. El hijo, si tiene esa necesidad, también la pedirá. Pero a lo mejor el hijo tiene las posibilidades de ir a la vivienda privada y esa queda para una familia necesitada. Tenemos muy pendientes de ese informe que se va a elaborar y que llevará tiempo, imaginamos, por la dimensión del problema. Yo creo que se podrá terminar, y perdón por la interrupción, se podrá terminar a final del 23, pero yo estoy pensando mejor primer trimestre del 24. Bueno, luego hay otro asunto que se ha convertido en su caballo de batalla, que puede ser a simple vista un problema sencillo, pero no lo es tanto. Estamos hablando de esas esperas en las administraciones públicas, en la seguridad social, esas colas de ciudadanos que estamos viendo diariamente, de personas que pues no tienen personal en las administraciones que los atienda o no se organiza bien. ¿Cuál es el problema para que siga este problema del que usted además está pues haciendo de portavoz? Bueno, la pandemia dejó secuelas en algunos enfermos y dejó secuelas también en la administración pública. 2 secuelas. La cita previa obligatoria en algunos sitios, que ahora hablaremos de ella, y el teletrabajo. Y yo lo que he dicho, sin dogmatismo, abramos un debate social, participen los sindicatos, que participen las administraciones, que participe la ciudadanía, a ver hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, la cita previa es una práctica magnífica. Por ejemplo, en sanidad existe, llamas al 012, siempre contesta, en todas las administraciones no siempre contesta, y te dan una cita el miércoles a las 10 y vas allí, no tienes que esperar, etc. Y además, si existe una situación de emergencia, está el servicio de urgencia, de manera que la población en sanidad, digamos que funciona. Al margen de que haya que esperar más o menos, pero siempre se sabe que hay una respuesta al otro lado, ¿no? Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Usted ha dicho la seguridad social, pero también hay otras administraciones en el que va una persona a una administración pública y el agente de seguridad dice, ¿usted tiene cita previa? No, pues entonces no puede entrar. Sobre esto me gustaría decir, en primer lugar, la cita previa obligatoria, no tiene ningún marco legal. No voy a decir que es ilegal, algunos juristas se han atrevido a decirlo, pero desde luego no tiene marco legal. Lo que sí es aconsejable, es preferente. La persona que no tiene cita previa tendrá que esperar, y a lo mejor está 3 horas allí esperando, pero hay que atenderla. La ventanilla de atención a la ciudadanía tiene que abrirse. La pandemia no puede dejar una administración deshumanizada que se aparta de la ciudadanía. No, tiene que acercarse. Y el otro problema, el otro tema que he sacado de debate es el teletrabajo. Claro. Teletrabajo es una modalidad magnífica. Es decir, Canarias se está vendiendo como destino de nómadas digitales, personas que teletrabajan desde Canarias en empresas que están en Finlandia, en Alemania, perfecto. ¿En la administración pública puede haber? Por supuesto que sí. Ahora, yo he dicho, en la administración pública, cuando incide negativamente en la atención a la ciudadanía, debe prohibirse. Y la administración pública tiene que hacer un esfuerzo en hacer un estudio de productividad y dependiendo de qué puestos de trabajo, en unos será factible y en otros sencillamente imposible, porque afecta a los servicios públicos. Bueno, hay otro asunto del que usted ha estado muy pendiente a lo largo de estos meses, tiene que ver con la situación de La Palma. De hecho, la Diputación del Común tiene sede en La Palma y las consecuencias del volcán siguen ahí presentes. Pero parece que ahora con esta cercanía de las elecciones y el cambio en el foco informativo, no es que se haya dejado de lado, pero sí que no, a lo mejor se están dando la rapidez que requieren los afectados, ¿no? Lo sucedido en La Palma, decía yo esta semana en el Parlamento, viene a demostrar que lo que dice nuestro himno, que pocos se saben, por cierto, que dice, soy volcán, salitre y lava, lo tenemos en el himno, pero es una realidad para la que no estamos preparados. Llegó el volcán y como la pandemia, ¿y qué hacemos ahora? No lo teníamos preparado. Ya hay una iniciativa legislativa popular, apoyo la idea. ¿Por qué? Porque es necesario una legislación específica
un marco legislativo específico para ser ágiles en la protección de derechos a las personas afectadas, respetando los valores medioambientales. Y bueno, yo creo que es una necesidad hacer ese marco legislativo, y en ese sentido también se ha expresado el defensor del pueblo, porque hay legislación como la Ley de Contratos del Sector Público que impide determinados, la Ley del Suelo, los propios planes generales municipales e insular, que hay que cambiarlo con unos decretos. Yo creo que hace falta una legislación que permita agilidad en esos trámites para proteger a los más débiles. Bueno, no queda demasiado tiempo, pero sí me gustaría, primero, destacar el hecho de que todos los grupos parlamentarios le hayan agradecido su trabajo, y también el de todas las personas que componen la Diputación del Común, no solo usted, también tiene adjuntos, y entre ellos está esa Juntía de Violencia de Género e Igualdad, que se ha señalado que ha sido ejemplo, además, para otras diputaciones o otros defensores del pueblo del resto de España, ¿no? Es la única adjuntía especial de igualdad y violencia de género que hay en España, en todos los defensores del pueblo. Y eso ha marcado un hito, y de hecho nuestra actividad en este campo es importante. De hecho, la adjunta especial, Beatriz Barrera, es la coordinadora de la red de mujeres de la Federación de Defensores del Pueblo de toda Iberoamérica, toda América, Europa, o sea, España, Portugal y Andorra. Y estamos haciendo una promoción porque la igualdad, como sabes, es un valor universal. La igualdad no tiene fronteras. Entonces, a nosotros nos preocupa la violencia de género y la desigualdad con respecto a la mujer en Perú, en Ecuador, en España o en Portugal. Es un valor universal por el que tenemos que luchar todos juntos. Bueno, pues Rafael Llanes, le deseamos lo mejor en la nueva etapa. A lo mejor, quién sabe si repite. Ya nos decía que no ha repetido nunca un diputado del Común, pero en cualquier caso estará satisfecho pues, por el agradecimiento que le han mostrado todos los grupos políticos de todos los signos, ¿no? Sí, muy satisfecho. Mi ilusión es, hasta el último día, hacer todo lo que está de mi mano en defender a los más débiles de la sociedad. Pues le agradecemos mucho siempre su disposición para atender al programa Parlamento. Mucha suerte y gracias, señor Llanes. Gracias a ustedes. El día 4 de abril se disuelve el Parlamento y se publica en el Boletín del Estado la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. El presidente canario se ha sometido, de hecho, esta última semana a la última sesión de control de la legislatura. Intercambio de acusaciones en la última sesión plenaria. Este es un documento oficial del Gobierno de Canarias denunciando el pago de subvenciones a empresas con el informe negativo de los técnicos. Diga usted si hay alguna persona del Gobierno que esté investigada por corrupción. De quienes avalan la gestión y celebran un pacto de gobierno resistente. Este Gobierno ha sido útil para la sociedad canaria, independientemente de que algunos no lo quieran ver. Hoy, precisamente, es el día en que comienza a cumplirse la Ley de Renta Ciudadana. La defensa de los servicios públicos, que es lo que ha hecho este Gobierno, del conjunto de la ciudadanía y especialmente de los más vulnerables. Si hacemos un ejercicio hoy de traer aquí su discurso de investidura del año 19, podemos afirmar con rotundidad que usted ha cumplido. La palabra que yo creo que puede definir estos 4 años es la de la estabilidad. Unas 80, 100.000 personas en Canarias tienen una prestación que llega a través del ingreso mínimo vital, de la prestación canaria de inserción y de otros mecanismos de carácter social. A quienes califican esta legislatura con un suspenso. La realidad es que hay muchas personas en esta tierra que por su culpa no pueden sonreír. Que si seguimos con este trabajo acabaremos a finales de este año, comienzo del próximo, con el limbo de la dependencia, de la espera en dependencia, ¿no? Y yo creo que no ha estado a la altura esa gestión sanitaria. Ante esta crisis había que proteger a los más vulnerables, y eso también es algo que dejará para la historia el Pacto de la Flores. Termina la legislatura y a pesar de las diferencias... Que como no voy a coincidir con usted mañana, feliz cumpleaños. 4 años que dan paso a una convocatoria electoral y una reflexión. Y que me quedo con imágenes que son imborrables.
Bueno, y precisamente durante ese pleno se presentó en el registro del Parlamento una iniciativa legislativa popular para impulsar una nueva ley de volcanes. Lo han hecho los portavoces de afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Quieren dotar a la comunidad autónoma de esa ley que garantice la recuperación de la población, la zona afectada por catástrofes volcánicas como la que tuvo lugar en La Palma. De momento ya se abre el proceso. La idea es recopilar 15.000 firmas durante 3 meses y se quiere tener una normativa para dar garantía a los afectados y que sea además la primera ley que apruebe el próximo Parlamento que resulte elegido tras los comicios de mayo. Sí que tenemos tiempo para recoger la firma y estamos solicitando que el primer punto del orden del día del primer pleno de la próxima corporación sea ese punto, ¿no? La ley de los volcanes, para que si tienen ganas de trabajar en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, podamos tener ya en marcha la ley. Bueno, también consejeros de varias áreas quisieron hacer en la última intervención de la legislatura un balance de gestión en sus respectivas áreas. Entre el 2018 y el 2021 hemos pasado de eventuales interinos más de 6.000 trabajadores y ahora estamos estabilizando a más de 12.000. Y gracias a la ley de presupuestos nueva vamos a crear 7.000 plazas. 40.000 millones de euros al servicio de la sociedad canaria desde el ámbito del Gobierno de Canarias. 40.000 millones de euros para la sanidad, para la educación, para las empresas, para los sectores vulnerables. Esta ha sido una legislatura para la historia, así la define el presidente de la Cámara Autonómica, define estos últimos 4 años complejos en el Parlamento. Gustavo Matos ha destacado el esfuerzo realizado para mantener abierto y activo el Parlamento durante la pandemia. Al final del último pleno de la legislatura, el presidente felicitó a los grupos parlamentarios por el espíritu de consenso que ha reinado pese a las diferencias. También quiso felicitar a su equipo, al personal de la Cámara especialmente, por su colaboración estos años. Y nosotros también hemos hablado de todo este periodo con Gustavo Matos, que ha resultado precisamente eso, el hecho de que la actividad no parara ni en los tiempos más duros de la pandemia. El Parlamento de Canarias no cerró ni un día en todo este tiempo, incluso en la época más difícil de la pandemia, y hicimos lo que teníamos que hacer para que siguiéramos cumpliendo con la obligación que le corresponde a este Parlamento, y una muy especial, muy importante durante esta legislatura, que ha sido la convalidación de los decretos leyes. De todas esas cosas que nos han ocurrido, una fue que asumimos la presidencia de los parlamentos europeos. Tampoco lo sabíamos cuando lo asumimos, que nos tendríamos que enfrentar también a la crisis de la COVID desde la presidencia de los parlamentos europeos. Creo que lo más importante de esta experiencia ha sido sobre todo trasladar la realidad de Canarias al corazón de Europa. Creo que hemos hecho un parlamento mucho más cercano, mucho más abierto, que ha sido foco de digamos, punto de encuentro también de actividades culturales, de asociaciones, etcétera. Y bueno, se trata de eso, ¿no? El Parlamento es el lugar, debe ser el lugar más accesible de toda Canarias, porque aquí están representados los ciudadanos y las ciudadanas que volverán a votar el día 28 y volverán a elegir a sus 70 representantes, ¿no? Bueno, seguramente de aquí al 28 de mayo tendremos una actividad, aunque sea en Diputación Permanente, bastante intensa, y del 28 al 25 de junio, que es cuando se constituirá el nuevo Parlamento, ahí sí que entra en funciones el Gobierno, pero aún así habrá actividad, entre otras cosas porque hay que preparar el Parlamento para el arranque de la siguiente legislatura. Vamos a tener de todas maneras un broche, yo creo, de oro interesante, el Día de Canarias, con la inauguración coincidiendo con los 40 años de la celebración del primer pleno del Parlamento de Canarias, con la inauguración de la ampliación del edificio del Parlamento. Así que yo creo que vamos a dejar un buen fin de fiesta para esta 10ª legislatura. La presidencia del Parlamento de Canarias es un honor, ha sido un honor, y esperemos que ocurra en la siguiente legislatura, pero desde luego es algo máximo a lo que uno pueda aspirar. Yo no sé qué vendrá después, no lo sé, nunca lo sé. Como digo, el kilometraje siempre se pone a cero, pero estoy convencido de que no habrá un honor mayor lo que toque que haber presidido el Parlamento de Canarias. Si todo pasa como debe pasar, efectivamente volveré como diputado y ya veremos qué ocurre, ¿no? Como digo, siempre el kilometraje a cero. Bueno, además en el último pleno se ha hablado de salud mental de los jóvenes. De hecho, el Grupo Sí Podemos Canarios pide al Gobierno y al que salga de las urnas especial atención a los problemas mentales de los más jóvenes, que se refuerce esa atención en los centros de salud. Los problemas de ansiedad, depresiones, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, adicciones han aumentado considerablemente, como también las ideas
y conductas suicidas. Una generación que necesita respuesta y ayuda de la comunidad para que lo que empiezan siendo pequeños problemas o trastornos no derive en problemas graves de salud mental. Hemos comenzado el pilotaje en 6 de las 7 islas, está pendiente la incorporación de un psicólogo en La Gomera y ahora a lo largo del año 23 vamos a incorporar otros 20 psicólogos, de los cuales ya se han contratado a 11 más. El número de consultas que han realizado en la atención primaria, la psicología clínica, a la población de 15 y más años, hasta diciembre del año pasado, ha sido un total de 10.722 consultas. Bueno, y el Parlamento aprobó sin ningún voto en contra la polémica reforma de su reglamento, esa modificación de la normativa interna de la Cámara, que fue el último asunto, el último justo que abordaron sus señorías en esta 10ª legislatura. Es habitual que la institución actualice ese reglamento en los últimos plenos antes que se disuelva la Cámara. La reforma que se ha aprobado ha tenido mucha repercusión porque mejora el régimen retributivo de los diputados, que van a seguir cobrando su sueldo hasta la celebración de las elecciones, aunque no formen parte de la Diputación Permanente. Y a otra novedad del reglamento se refirió el diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, que por cierto se despide de la vida política. A partir de ahora, cualquier diputado que abandone la formación por la que fue elegido pasa automáticamente a ser declarado tránsfuga, algo que ocurrió con su compañera Virginia Espino, que sin embargo sí que pudo permanecer en el grupo mixto. Aquel que abandona el partido por el que ha concurrido o es expulsado de este y no entrega su acta será considerado tránsfuga y pasará a los no adscritos. Tengo que mostrar mi satisfacción en este sentido para que situaciones como la vida en esta legislatura, caso de volverse a repetir en la 11ª, tengan la oportuna respuesta. Han sido unas 1.125 las iniciativas que he presentado, de las cuales han sido 46 proposiciones no de ley, 4 proposiciones no de ley en comisión y 42 en pleno. Y tengo que decir que la mayoría de ellas han sido aprobadas por unanimidad de esta Cámara. Y más de 120 entidades entre colectivos, asociaciones, federaciones se suman a un manifiesto que exige al Gobierno de Canarias y el que salga de las urnas que se haga una apuesta firme para mejorar la educación afectivo-sexual en las aulas canarias. Se ha presentado, de hecho, en el Parlamento. Son una representación amplia de la sociedad canaria, un bloque social, así se definen, que alerta del impacto de una escasa y parcial educación sexual y afectiva en las aulas canarias. Aumento de las infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados en adolescentes, del número de abortos, de violencia sexual, entre otras. Numerosos colectivos exigimos tomar medidas urgentes. Todavía tenemos que estar reivindicando algo que parece tan necesario, algo que es tan necesario y tan obvio que debería estar ya implantado en el sistema educativo. Colectivos LGTBI, de cuidados, asociaciones de matronas, de familias, se unen para reclamar atención a un tipo de educación esencial. La educación afectivo-sexual no es una opción para los poderes públicos, es una obligación. Y ellos son responsables de estar o no comprometidos. La información que llega a los jóvenes es escasa, parcial y se imparte, dicen, muy tarde a una población que muchas veces tiene la pornografía su único modelo, algo que desemboca en relaciones desiguales. Por eso las plataformas feministas también se suman. Puede ser un mecanismo de prevención de la violencia sexual contra las mujeres, porque debe estar integrada plenamente en todo el sistema educativo de manera integral y transversal. Y exigen a los grupos parlamentarios que en la próxima legislatura se cumpla con una PNL aprobada en 2008 por unanimidad, pero que no ha tenido efecto alguno para garantizar que los más jóvenes accedan a una educación sexual sana e igualitaria. El análisis del papel de la mujer, su visión en los diferentes ámbitos de la comunicación, centró un encuentro Comunicadoras el Cuarto Poder que organiza la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, BPV Canarias. Se celebró en la sede del Parlamento y en la apertura de la jornada la vicepresidenta segunda, Rosa Dávila, resaltó la importancia de los avances conseguidos. Recordó que hace 50 años las mujeres estaban presentes en los espacios de la esfera pública apenas. Y además se habló del papel clave que en el trabajo por la igualdad desempeñan las mujeres en los medios de comunicación. No sé, a veces... Los medios de comunicación son una potente y poderosa herramienta para propiciar políticas, educar y concienciar en la igualdad. Y también para visibilizar el papel de las mujeres en muchos sectores políticos, económicos, sociales.
Y esta semana también se ha presentado en la Cámara el documental 40 años del Parlamento de Canarias, que supone todo un recorrido por la historia del parlamentarismo en las islas a lo largo de estas 4 décadas. Va a ser emitido por esta casa, por Radio Televisión Canaria, y hoy les vamos a ofrecer un adelanto. Lo queda también como un legado de esta 10ª legislatura en la que hemos pasado por tantas circunstancias, pero que al mismo tiempo hemos trabajado duro para que este Parlamento sea un Parlamento más conocido, más valorado y poner en valor la historia de estos 40 años. Y esa es la función del servicio público que debe prestar la Radio Televisión Canaria, que ayudemos a conformar una idea de lo que ocurre y nos ha ocurrido, por qué estamos donde estamos y qué nos ha ocurrido para estar en el sitio en el que estamos. La misión de servir a Canarias junto a ustedes y con ustedes. La primera legislatura fue apasionante e ilusionante y políticamente muy compleja. Estaba todo por hacer. En esta nueva etapa histórica, en la que todas las éramos determinantes para unos y para otros. En esta intervención, que pudiera ser la última que tenga como presidente del gobierno. Si volviera atrás, pues seguramente haría lo que debía haber hecho, advertir al presidente Suárez lo que iba a hacer. Ni el uno ni el otro podían ser traidores porque no eran diputados por Tenerife. Era aprobada la moción de censura de fecha 18 de marzo. Claro que me sorprendió y me molestó. Luego ya he dado por superado y la gente cree que yo con Manuel Hermoso somos personas que no los tratamos. En absoluto, yo creo que son accidentes que ocurren en la vida política. Todos somos canarios. Y entonces la batalla es Canarias frente al Estado. Yo y mi fuerza política nos comportamos legalmente y otras fuerzas políticas no cumplieron. Nosotros le hicimos una oferta a la novia en el momento de decir el sí quiero. Yo creo que fue una legislatura muy intensa, muy rica, menos complicada que esta. Un reto importante de cara al futuro. Y fue una legislatura muy fructífera para Canarias, ¿no? Creo que se fue de la política en paz. Es lógico que aquello fuera también un debate muy fogoso, porque Juan Fernando había ganado las elecciones y el acuerdo político alcanzado entre la Coalición Canaria y el Partido Popular pues dejó a los partidos socialistas en la oposición. Enfrentamientos dialécticos, pero no personales. Siento profundo respeto por la representación democrática. Es decir, yo cuando estaban diciendo no, que aquello era muy respetuoso en lo personal, no, aquello era una bronca monumental desde el primer minuto. Aquella legislatura fue donde se plasmó la crisis que venía alargándose en los años anteriores. Determinados posicionamientos más orientados a hacer oposición desde dentro del gobierno, en un momento complejo, pues al final motivó que el Partido Socialista en su momento se levantase 2 veces y se fuese. Va a tener razón. Lo que no tengo claro es que estemos de acuerdo en quiénes son los que hacían oposición al gobierno. No teníamos un grupo parlamentario propio, era la de sumar para dar estabilidad a un gobierno. Si hay una ley que me emocionó, fue sacar adelante por unanimidad la ley de los derechos de las personas transexuales. Me emociona. El Parlamento de Canarias montó la Diputación Permanente, siguió funcionando, hecho de forma telemática, y eso se hizo en un tiempo récord. Fue un momento de una gran altura política que demostraron todos los grupos parlamentarios y los 70 diputados y diputadas. Quedan muchos retos por lograr, pero nadie puede decir que estos no han sido los mejores 40 años de Canarias. Pues con este adelanto del documental sobre los 40 años de historia de la Cámara que va a emitir próximamente esta casa, nos vamos a ir y el programa Parlamento se despide hasta que los nuevos parlamentarios que salgan de las urnas conformen la Cámara que trabajará en la 11ª legislatura. Así que hasta pronto, adiós.